La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Elisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días, Daniel. Y con Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, ahí estamos, aguantando. Aguantando. Venga. El temporal. Pues vamos a seguir aguantando el temporal. Hoy todavía hay mucha actualidad relacionada con el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero me quiero detener antes. El otro día ya trajimos aquí en el arranque del abierto a Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, por ese cartel para las fiestas del orgullo en el que no aparece ni la bandera arcoíris, ni siquiera las siglas LGTBIQ+, sino que lo que aparece son tacones, condones, una copa. Bueno, pues en Valencia han generado ahora mucha polémica, indignación, sobre todo en redes, las palabras que van a escuchar de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Ella también es del Partido Popular, intentando explicar por qué no había puesto en la fachada del ayuntamiento, coincidiendo con las fiestas del orgullo, por qué no había colgado la bandera LGTBI. El Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el Día del Orgullo, no lo pone el Día del ELA, ni el Día del Alzheimer, ni el Día del Cáncer. Decidimos hace muchos meses transformar esas banderas, que dicho sea de paso, era de un material que era plástico, y queríamos dar un ejemplo también en la Capitalidad Verde Europea, transformando ese tipo de materiales en material electrónico. Lo transformamos en 2 mupis laterales. Bueno, resulta que siendo ella alcaldesa, en septiembre sí colgó una pancarta en la fachada del ayuntamiento por el Día Mundial del Alzheimer, y siendo ella alcaldesa, en octubre se colgó un lazo rosa gigante por el Día Mundial del Cáncer de Mama. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día, Andrés. Hay ruido político por estas declaraciones, más allá de la polémica en redes, como decía, hay ruido político también en la Comunidad Valenciana, porque tanto el gobierno como la oposición allí en Valencia le han pedido que rectifique a la alcaldesa, han criticado sus palabras, y ella anoche, al final, proyectó la bandera LGTBI en la fachada del consistorio, pero dice que se ha malinterpretado esto que acabamos de escuchar, lo que ella dijo. Sí, las declaraciones que habéis escuchado fueron al ser preguntada si pondría la bandera LGTBI en el ayuntamiento, en la fachada, como habían dicho los socialistas el martes, que colgaron una bandera de 60 metros en el balcón de sus despachos. Añadió que la diversidad es ya una bandera social, no una bandera política, y no debe ser patrimonio de nadie, y afirmó que en el ayuntamiento, como habéis escuchado, no se ponen banderas tampoco contra el cáncer o la ELA. Unas declaraciones desafortunadas para la oposición, que considera que es una gran equivocación comparar la orientación sexual con enfermedades. Pedía una rectificación inmediata, incluso intervino la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para censurar a la alcaldesa. Se armaba tanto lío que Catalá tuvo que insistir por la tarde en que se refería a días internacionales y no a enfermedades. Y es que, aunque antes se hiciera en el Ayuntamiento de Valencia, Ángels, no se cuelgan banderas desde el pasado mes de noviembre, por un acuerdo entre populares y Vox. Se cambiaron por 2 mupis que anoche iluminaron con los colores de la bandera arcoiris la fachada del ayuntamiento. Gracias, Ana. De nada. Yo no sé, Antonio, al final yo creo que tiene más fortuna o menos fortuna las palabras de la alcaldesa, pero yo al final creo que el Partido Popular o sectores del Partido Popular tienen un problema con todo lo que es la reivindicación, en este caso del orgullo. Bueno, tienen un problema con Vox, más que con las reivindicaciones del orgullo. Yo estoy seguro de que si no necesitaran a Vox, si Vox no estuviera ahí, si no fuera su socio, si no les estuviera marcando el discurso, hoy estaría en el Ayuntamiento de Valencia las banderas. La alcaldesa seguramente iría envuelta en los colores de la bandera y no tendría ningún tipo de problema, ni si le habría pasado por la cabeza seguramente comparar, establecer esta comparación, que yo todavía estoy intentando entender qué esquema mental hay que tener para trazar. ¿Qué es lo que te lleva al orgullo, al Alzheimer? Claro, o a la ELA. Sí. O sea, yo creo que hay que ser bastante, y que se me entienda la expresión con todos mis respetos para la alcaldesa, bastante... Es que no quiero excederme. Hay que ser bastante de aquella manera para ver banderas en vez de personas. Lo primero. Es que aquí no son banderas, ni el día D. Oiga, que detrás del día D
que a usted tanto le molestan los días, parece que le molestan. A mí no me molesta que haya, no sé, pues el día de Javier Aroca, estaría encantado de poder ver el día de Javier. Y para mí no sería un problema hacer, no, es que no celebramos el día de Elisa de la Nuez, o sea, vaya, ¿qué argumento es ese, no? Pero es un ejemplo más de cómo el Partido Popular, que había logrado ocupar un espacio de centro derecha, europea, moderna, que había a trancas y barrancas, arrastras, de recurso en el Constitucional en recurso, pero había ido incorporando a su programa un discurso, digamos, aceptable, homologable en términos europeos, ¿no? Y en términos contemporáneos frente a todo este tipo de cuestiones, pues de repente se ha visto arrastrado a las cavernas, muchas veces con gusto. Muchas veces se ha visto arrastrado con gusto a las cavernas y se encuentra metido en una contradicción de la cual sale, pues de la manera en que hemos visto que sale mal, porque sale mal 2 veces además la alcaldesa, porque tienes la primera declaración y la segunda donde todavía lo acabas de arreglar más. Aroca. Bueno, primero, Antón, acabas de descubrir que estamos juntos. Ahí estamos. Y tú sabes que eso no nos conviene. No. Yo te agradezco que me menciones, pero no nos conviene que se den cuenta de que no nos conviene juntos. Significarlo. Exactamente, ¿no? Hemos quedado calladitos. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Antón, porque creo que el verdadero problema ni siquiera es ahora mismo el PP y su concepción, bueno, tan hartible de estos días de conmemoración de lo que sea, ¿no? O de celebración de lo que sea. Yo creo que el problema es Vox, efectivamente. Yo creo que el Partido Popular no quiere en ningún caso ofender a sus socios y están dispuestos a transitar por un camino que les siga llevando a la posibilidad de gobernar en ayuntamiento y quizá en un futuro incluso el gobierno central, ¿no? Pero de todas formas tampoco hay que olvidar que hay un sector dentro del PP es lamentable, la parte que se quedó en el PP sin irse a Vox, digámoslo así, que sigue con este tipo de mentalidad, porque claro, ya son casos muy reiterados, no es una salida de Tiesto en Valencia o una salida de Tiesto en Madrid, es que si uno recorre el mapa del disparate en todo el estado, veréis como hay muchos casos singulares. Yo creo que el PP debería de normalizar y normalizarse, porque yo creo que la inmensa mayoría del Partido Popular no piensa como esta señora que tiene el honor de ser alcalde de una ciudad tan importante como Valencia, ¿no? Creo que deberían de echarle una pensada y que cada año cuando llega este día no sea siempre protagonista el PP. Si es que ese es el problema, es que llevamos ya 2 semanas hablando del PP con motivo del Día del Orgullo Gay. Mire usted, no queremos hablar de ustedes, queremos hablar de los problemas, de la igualdad, de un montón de cosas que todavía están, porque como se está demostrando, y este es un ejemplo y el otro ejemplo fue el de Madrid, evidentemente que es un colectivo que necesita todavía renombrarlo, reivindicarlo, identificarlo y estar con ello, porque de la igualdad de todo nace la igualdad de uno mismo. Elisa. Sí, se van a aburrir un poco los oyentes. Porque ahí hay acuerdo, ahí hay acuerdo. Obviamente, ¿no? A mí me parece... Empezamos mal. Empezamos mal. No, luego entraremos en terreno peligroso. No, pero quiero decir que sí, que efectivamente esto está claro que son estas pequeñas escaramuzas de las guerras culturales que se deben básicamente, me imagino, ¿no? a la necesidad de tener más o menos contento a Vox. Pero yo creo que habéis apuntado los dos algo que es muy importante, que es el enorme consenso que hay en la sociedad española y creo que también entre la inmensa mayoría de los votantes del PP, y eso son las buenas noticias, ¿no? Porque cuando hay ese consenso y esa tolerancia, que yo creo que además sale en todas las encuestas y se ve además, ¿no? en la calle y en todas partes, pues por mucho, digamos, que haya estas pequeñas, como digo yo, escaramuzas o estas concesiones que además hacen quedar muy mal al PP, porque obviamente, claro, dices una cosa, la contraria, otra cosa, pues en fin, se entiende mal. Yo creo que afortunadamente lo importante no está amenazado y sin duda me parece que el PP debería ser un poquito más firme, por así decirlo, en algo que al final, insisto, yo que creo que está muy, muy asumido y normalizado y que a la sociedad española le parece bien, ¿no? Entonces, bueno, comprendo que de vez en cuando tienes que hacer algún gesto para tus socios, pero no parece que esto sea particularmente una buena estrategia, ¿no? O que se pueda, digamos, de alguna forma defender. Voy a hacer una pausa, porque hasta aquí el acuerdo entre los 3 analistas de esta mañana. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor en el tema... seguimos toda la mañana. A lo mejor siguen toda la mañana,
vamos a hacer una pausa. Ahora que nos vas a poner un acuerdo, día, claro. Sí, vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de las reacciones del día después o las 48 horas después de ese acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque hay movimientos políticos a raíz de eso. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto de Javier Aroca, Lisa de la Nuez y Antón Losada han durado poco las palabras amables del Partido Popular hacia el Partido Socialista, esas que escuchamos de Esteban González Pons en su comparecencia después de la firma del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que llegó a decir que 2 años de negociación con la misma persona, en este caso con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, podía ser incluso el inicio de una amistad. Bueno, ayer hubo sesión de control al gobierno. Alberto Núñez Feijóo endureció su tono contra Pedro Sánchez, así que el PP, pese al acuerdo, no cambia su estrategia de oposición. Mariela Rubiola, de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Porque primero lo que vimos en el cara a cara, pero es que después Feijóo llegó a comparar las políticas de Pedro Sánchez con los gobiernos autoritarios de Cuba y de Venezuela. Sí, con ese tono duro quiere dejar claro a los suyos Feijóo que no empieza una era de entendimiento con Sánchez, sino que la renovación del Poder Judicial es un acuerdo puntual. En este contexto, el líder popular aseguraba que en España, y es textual, hay una coyuntura de riesgo democrático como en algunos países de Latinoamérica. Lo hacía en estos términos. Cuba no tiene un régimen democrático desde hace más de 60 años. Venezuela sufre un régimen bolivariano, como hemos visto, y Nicaragua ya está incorporada a este club. Estos regímenes que hablan en español no solo empobrecen a sus ciudadanos, sino que además provocan una corrupción. Estamos en un contexto muy cercano a ellos. Este conjunto de fenómenos que les describo nos sitúan también en España ante una coyuntura de riesgo democrático. Si alertamos por la situación de algunas naciones de Iberoamérica, debemos igualmente alzar la voz con la misma rotundidad respecto de cosas que suceden o empiezan a suceder en España. Palabras de Feijóo Ángels ayer en la Casa de América. Mientras tanto, desde la calle Génova insisten una y otra vez en que otros acuerdos para renovar órganos como el Banco de España o Radio Televisión Española no serán, desde luego, inminentes. Bueno, a nivel interno se interpreta la decisión de acordar con el Partido Socialista la renovación del Poder Judicial como un golpe de autoridad de Alberto Núñez Feijóo. Su forma, de alguna manera, de desmarcarse del abrazo de Ayuso con Milei cuando la presidenta madrileña le condecoró con la Medalla Internacional de la Comunidad. Y Feijóo se ha encontrado, además, Mariela, con el apoyo de todos sus varones, al menos en público, ¿eh? Incluso Aznar apoyó el acuerdo que firmó el PP para renovar el Poder Judicial. Sí, y es que la medalla al presidente argentino ha jugado un papel más importante de lo que pueda parecer en el hecho de que Feijóo se haya decidido a renovar el Poder Judicial justo ahora. Las negociaciones, por supuesto, empezaron mucho antes y la intención del líder del PP siempre fue abordar este asunto después de las europeas, pero hay un consenso claro entre los varones del partido. Tras la medalla de Ayuso a Milei, Feijóo estaba obligado a distinguirse de mensajes populistas y hacer una apuesta inequívoca por la centralidad. Este acuerdo con el PSOE, dicen, es exactamente eso. Así pues, los líderes territoriales del PP creen que la medalla al ultra argentino, en cierta forma, Ángels, despejó el camino para poder renovar el Poder Judicial y ha permitido a Feijóo, añaden, marcar distancias con Ayuso y devolver al PP al carril del centro. Por supuesto, en la Dirección Nacional son conscientes de que este pacto tiene riesgos y que un giro de timón de Sánchez puede dejar al líder del PP en una situación delicada, pero de momento lo que se lee internamente como un claro golpe de autoridad de Feijóo ha provocado un cierre de filas total en el partido. Tú lo mencionabas, hasta la FAES de Aznar habló ayer de un acuerdo equilibrado. Mariela, gracias. A vosotros. Leisa, no deja de ser curioso, ¿no?, que se hable de las similitudes entre lo que pasa en España con los regímenes de Venezuela, de Nicaragua, que hable Alberto Núñez Feijóo de un contexto muy cercano a Venezuela y Nicaragua, de una coyuntura de riesgo democrático, y cierre el pacto del Consejo del Poder Judicial con el gobierno que está al frente de un país como este. Sí, a mí me parece, como te comentaba antes fuera de micrófono, que el acuerdo desde luego es una muy buena noticia desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de, digamos, la independencia del Poder Judicial. Veremos, ¿no?, porque hay un camino que recorrer, pero desde luego muy buena noticia desde el punto de vista institucional. Pero también entiendo un poco que ahora la puesta en escena, sobre todo de cara digamos, a tus socios, ¿no?, que te pueden criticar y te han criticado por llegar a este acuerdo, pues consiste un poco en esto, ¿no? Yo creo que
quiero creer que esto es, bueno, pues forma parte de, bueno, hemos llegado a este acuerdo, es muy importante, pero esto no quiere decir la famosa gran coalición. Creo que por parte del PSOE también se intenta transmitir, oye, esto no es una cosa puntual, habría que renovar. O sea que yo, en ese sentido, es evidente que es contradictorio, como tú dices, pero lo veo más como una puesta en escena para, digamos, volver a un estilo de oposición más duro. Sobre todo en el caso del Partido Popular, para camar a los suyos. Claro, exacto, porque también hay que ser conscientes. A mí por eso me gusta el acuerdo, porque veo que claramente hay gente que no le gusta, y a la gente que no le gusta, digamos, da tranquilidad que no le guste, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que de cara a, particularmente, me imagino que es a Vox o el ala más derecha, más ayusista del partido, pues también es una forma de decir, hemos llegado a este acuerdo, que insisto, me parece un buen acuerdo desde un punto de vista institucional y del Poder Judicial, pero no os preocupéis que nosotros vamos a seguir con un modelo de oposición, que insisto un poco que me da la sensación que en el PSOE también, cuando salen a decir no, pero esto es un acuerdo, pero nosotros seguimos con nuestro modelo, es un poco esa que forma parte, que lo puedo entender, aunque no me guste, de eso de tranquilizar a tus socios, ¿no? Decir, oye, esto solo es una cosa puntual y no va a haber más acuerdos de este estilo, que por otra parte yo agradecería que hubiera más acuerdos de este estilo. Aroca. Para llegar a este acuerdo no hacía falta esperar 6 años. O sea, eso sin duda, claro. Eso no se entiende, por tanto, las justificaciones posteriores del Partido Popular y de todos los que están justificando el papel del Partido Popular. O sea, yo sé, porque lo sufrimos los ciudadanos, que España tiene un problema severo con la justicia, y desde luego ese problema ni se ha empezado a solucionar con el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ni muchísimo menos. Es más, se han empeorado, en mi opinión, porque se han enquistado algunos de los problemas que tenemos en la justicia, como es, por ejemplo, el nombramiento de la cúpula del Poder Judicial, entre otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que el Partido Popular no tenía más remedio ya que ceder y que acordar lo que han acordado, aunque sea así, con el Partido Socialista, porque era ya insostenible. Es que ya incluso eso que se inventaron de la mediación europea estaba estallando por sus costuras, ¿no? Decían, ustedes no vengan ustedes más a retratarnos a nosotros, que esto es un problema doméstico y nosotros no tenemos, hablando metafóricamente, por qué alquilaros la sede de Bruselas para que pongáis fin a vuestras cuitas, ¿no? Hacerlo en España, que es donde hay una constitución democrática, donde hay leyes democráticas y donde los partidos mayoritarios se deben de entender. Lo que acabo de escuchar del señor Feijóo parece sencillamente estrafalario. O sea, indigno e impropio de una persona que quiere gobernar este país, esa relación de países que ha hecho diciendo que España está en riesgo democrático, sin decir ninguna palabra más, y por ejemplo no citando a Argentina también como un país donde está en riesgo la democracia. Eso me parece absolutamente, yo si no fuera, porque soy un poco escéptico en estas cosas, pensaría que este acto donde ha estado Feijóo diciendo estas cosas sobre los países que ha dicho, lo ha patrocinado el lobby del barrio de Salamanca, porque es que si no me lo puedo entender de otra parte. Y por respecto al acuerdo en su conjunto, a mí me parece que el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios empobrece democráticamente a España. Empobrece porque eso no es la realidad. Es verdad que es una realidad legal, porque juntos forman la mayoría necesaria, pero empobrece la democracia. Creo que España hoy día es otra cosa. El Parlamento de España refleja otra cosa en política y entre otras refleja un pluralismo, una pluralidad en todos los aspectos que, por cierto, no es mala, como dice alguna gente de la derecha popular y la derecha socialista. No, es buena porque refleja precisamente un pluralismo que fue una conquista, en mi opinión, a partir del 15M. Y además ese pluralismo es que es precisamente el que da estabilidad gubernamental y el que está garantizando con una mayoría de investidura el que pueda haber un gobierno progresista. Creo que en ese sentido, al menos en el relato, ya veremos detenidamente con el contenido, creo que el Partido Socialista Obrero Español se ha equivocado estrepitosamente. Antón. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una, el acuerdo. Bueno, a mí lo que me asombra es que haya alguien en el PP que no esté contento con este acuerdo, porque, hombre, después de haber mantenido 5 años y pico, casi 6, artificialmente, una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, sustituirlo ahora por un empate, sin coste político alguno, y envuelto en una retórica que ahora el gobierno está empezando a matizar, pero esta retórica a la que nos tiene acostumbrada la derecha de confundir sistemáticamente independencia y corporativismo, vamos, si yo fuera el Partido Popular diría misión cumplida y lo estaría celebrando, porque el éxito es arrollador. Insisto, 5 años y medio de bloqueo, de incumplir la ley sistemáticamente. Y ahora sales, sacas pecho y dices, no, lo he hecho para garantizar la independencia judicial.
Es que, vamos, si yo no me extraña que Aznar, lo asombroso es que hubiera alguien en el PP cuestionando esta decisión, ¿no? Y otra cosa es la actitud de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Vosotros que sois jóvenes, no tenéis la experiencia que tengo yo con Alberto, no tenéis los trienios de servicio. Jovencísimos somos, oye, ya, unos niños. Yo tengo... En cuanto a feijología, claro. Feijología, bueno, él es el... Vale, feijología te lo reconocemos. Yo tengo unos trienios aquí de servicio que espero que se me reconozcan. Entonces Feijóo, Galicia ensayó y le salió bien por determinadas circunstancias, y yo creo que en Madrid lo ha intentado y le ha salido regular. Él cree que es posible la figura del estadista troll. Es decir, por la mañana soy estadista y por la tarde soy troll de Internet. Entonces por la mañana firmo grandes acuerdos de Estado y renuevo el Poder Judicial, y por la tarde digo esto es como Venezuela, Cuba a nuestro lado es un paradigma de libertad, y no es posible. O sea, en la política de un Estado europeo, de la Unión Europea del siglo XXI, esa figura del ese hueco de mercado del estadista troll te conduce indefectiblemente a acabar siendo Meloni, a acabar siendo Marine Le Pen o a acabar siendo Neil Farage en el Reino Unido, ¿no? Entonces yo entiendo lo que dice Lisa, lo de, bueno, tienes que calmar a tus bases, ya, pero hay formas y formas. Es decir, tú puedes firmar un acuerdo como este, que además es muy beneficioso para el Partido Popular, es decir, como diría algún asesor que en su día mandó mucho, es un win-win para el Partido Popular, y al mismo tiempo ser crítico con el gobierno. Pero crítico, primero, sin cuestionar la legitimidad de ese gobierno, y segundo, sin cuestionar la validez del sistema democrático en el que estamos. Porque lo peligroso del discurso de Alberto Núñez Feijóo no es esta cosa estrambótica de troll de Internet, de confundir, decir, bueno, esto es como Cuba, esto es como Venezuela, esto es como Nicaragua, por no hablar ya del matiz, entre comillas, colonial que tiene este tipo de comparaciones, ¿no? Lo peligroso no es eso. Lo peligroso es que tú estás cuestionando que vivamos en una democracia. Eso es una deslegitimación sistemática, indirecta, pero sistemática, del gobierno que está en este momento en el poder. Es decir, yo me opongo a usted porque usted no es un demócrata, porque usted no es un gobierno democrático, porque usted no es un gobierno que gobierne democráticamente. Y ese es el tipo de discurso que es completamente incompatible con firmar este tipo de acuerdos. Elisa, que pedías la palabra. Sí, no, yo centrarnos un poco en el acuerdo, ¿no? Porque más allá de los movimientos políticos y quién gana o quién pierde, yo me gusta siempre la perspectiva institucional, ¿no? Y sí que hay pasos en la buena dirección. Yo creo que hay una cosa muy, muy relevante para no solo la independencia del Poder Judicial, sino la apariencia, ¿no? Que muchas veces es igual de importante, que es el tema de las puertas giratorias. Esto se regula, las puertas giratorias, y se pone coto a esto que era muy común, de paso de la política a la justicia a la política, y esto evidentemente arroja una sombra de sospecha por independientes luego que puedan ser los jueces, y eso sí que está regulado y me parece importante. Y luego, con respecto a los nombramientos, que obviamente esto es lo más importante, creo que también, aunque no se soluciona de entrada, porque yo creo que eso era muy difícil, pero sí se exige unas mayorías reforzadas. Yo sí que pienso que las mayorías reforzadas son buenas porque exigen consensos, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y en ese sentido creo que también vamos en la buena dirección. Y por otro lado, en la mediación de Bruselas me parece que ha sido fundamental, porque Bruselas ha operado aquí como lo que llamamos los juristas un tercero de confianza, ¿no? Puesto que había esa enorme desconfianza entre los partidos, muchos años de negociación sin llegar a ningún sitio, más luego, la extrema polarización, el que hubiera una figura que de alguna forma tutelara, vamos a decirlo así, aunque a ellos no les gusta oír de tutela, este proceso, a mí sí me parece que al final ha hecho que esto llegue a buen puerto. Y me parece otra cosa importante, de alguna forma los dos partidos se han comprometido, no solo entre ellos, sino de cara también a Bruselas, a caminar hacia una despolitización del Poder Judicial. Y yo creo que todo esto es positivo. Y por último, lo que sí puedo yo, no tengo feijología como tú, Antón, pero sí tengo bastante conocimiento, ¿no?, del Poder Judicial, en el sentido que tengo mucha proximidad con muchos jueces. No penséis que esto era fácil tampoco para el PP, porque la mayoría de los jueces lo que querían era un paso mucho más, digamos, como diría... corporativista. Bueno, corporativista.
corporativista. Llámalo como quieras, no, pero... es que es así. Bueno, es que pero eso es corporativismo Antón, puro. pero lo que quiero decir no es eso. Es decir, que este tampoco es un acuerdo que satisfaga ni muchísimo menos a una parte muy importante del Poder Judicial. Por tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Digo que para esto de que ha arrasado el PP, no os creáis que ellos lo ven así para nada. Ahora le podréis responder, porque pedía la palabra Aroca y te escuchaba ya también a ti, Antón. En el abierto, Javier Aroca, Lisa de la Nuez y Antón Losada. Seguimos con el análisis, pero además tanto Aroca como Antón querían responder a Elisa. Estábamos ya hablando del contenido del acuerdo, pero por introducir un elemento más, estuvo anoche en Hora 25 el ministro de Justicia, la parte negociadora del Partido Socialista de este acuerdo, dando detalles de en qué consiste el acuerdo y la negociación, y dijo algo que me parece interesante aportarlo porque, insisto, puede añadir contexto al análisis que estamos haciendo ahora. Según Bolaños, el acuerdo no compromete al Partido Socialista a cambiar el sistema de elección de los jueces. Escuchen. Lo que está ahí escrito es: al nuevo Consejo se le da un plazo de 6 meses para que analice las distintas regulaciones que existen en otros países de Europa y haga una propuesta. Una propuesta que tiene que ser aprobada por 3/5, es decir, una mayoría muy reforzada dentro del Consejo. Y eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso. Claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Pero sí es verdad que le pedimos a un órgano tan importante como es el órgano de gobierno de los jueces que hagan propuestas de mejora conforme a los mejores estándares europeos. Claro, ¿qué querías responder? Y después de haber escuchado también a Bolaños. De momento me voy a referir a esto último porque en cierto sentido me alivia, ¿no? Porque de la literalidad, al menos del texto firmado, se deducía que pretendían los firmantes, 2 partidos, insisto, mayoritarios, pues darle, digamos, una iniciativa legislativa impropia, en mi opinión, y desde luego inconstitucional también al Consejo General del Poder Judicial. Ahora ya ha aclarado el ministro y me siento un poco más reconfortado, que se trata solamente de pedirle que hagan una propuesta como si se la piden a la peña flamenca de Mairena. Bueno, hombre, la verdad, no he dicho peña flamenca por casualidad, lo he dicho porque el Consejo lleva cantando 6 años y además por petenera. O sea, no te vaya a creer que lo digo casualmente. Pero este es el nuevo. Pero el que ha cantado Tela Marinera es el que ahora todavía se tiene que ir y veremos a ver si no canta también, porque el proceso de reparto 10 para ti, 10 para mí sigue siendo el mismo. A pesar de todo lo que se habla, de queremos no politizar el Consejo, Bueno, me quería referir a lo último que habías dicho, sin ánimo, por supuesto, de polemizar, sino simplemente de añadir algunos elementos más al análisis. Decía Elisa que ella detectaba una insatisfacción en los jueces, incluso por esto, ¿no? Entre otras cosas porque ellos quieren elegirse a sí mismos. Cosa que, a los vocales. Bueno, a sí mismo, a los vocales. No deja de ser el órgano máximo de los jueces. Bueno, es curioso, aparte de que cuando ellos se reúnan y comprueben el derecho comparado, igual se llevan sorpresas, a pesar de que insisten R con sus propios planteamientos. No, lo que quería decir es que precisamente en ese sentido que se detectan algunos jueces está el problema, el fondo del problema. Porque vamos a ver, el Poder Judicial es un poder no electo, y que su legitimidad se debe exclusivamente a la observación y cumplimiento escrupuloso de la ley, tal como dice la Constitución. Y la ley solamente puede emanar en una democracia, no sé en los países a los que se ha referido Feijóo. En una democracia solamente emana del Poder Legislativo, y el Poder Legislativo se sienta en las cámaras. Luego, por tanto, todo lo que sea cuestionar eso implica una desconsideración y un desconocimiento del sistema constitucional español que es peligroso. Por eso digo e insisto que esto no soluciona nada desde el punto de vista de lo que yo entiendo como una necesaria reforma del Poder Judicial. Punto y aparte. Con respecto a lo acordado, bueno, llevamos casi 6 años sufriendo el bloqueo. En el acuerdo al que han llegado los dos partidos, ¿hay alguna medida para en el futuro impedir el bloqueo? No. O sea, si esto puede ocurrir otra vez, porque el sistema sigue siendo el mismo desde el punto de vista de que cualquiera de los dos miembros del bipartito, en tanto que se aseguran una mayoría
aritmética, que por supuesto es legal, pero creo que pobre en relación con lo que ocurre en el Parlamento de España, pues evidentemente eso no soluciona nada. Hay otros aspectos, por supuesto, el hecho de que se diga de un día para otro estamos de acuerdo y a las 2 horas ya aparezcan las listas de quiénes son los beneficiarios del nuevo status quo del Consejo General del Poder Judicial, a mí por lo menos me produce una cierta inquietud. Ya sé que eso hay una serie de procedimientos que se puede prever, pero me produce inquietud. Y por último, hombre, el cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial afecta a la independencia judicial, que me expliquen cómo. Yo creo que lo que afecta a la independencia judicial son las fidelidades impropias a las que se deben algunos magistrados en razón de quien los ha nombrado. Por tanto, el problema está en cómo nombra el Consejo General de Poder Judicial, o la democracia, diría yo, a sus jueces. En Alemania aprendieron la lección, porque sabían lo que había pasado con los jueces que se mantuvieron fieles a principios contrarios a la democracia y a la república. Y en España me da la impresión de que no aprendemos porque nunca abrimos la ventana. Antón. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que yo creo que es conveniente empezar a aclarar, ¿no? La primera tiene que ver con esta confusión sistemática entre corporativismo e independencia. Y que los jueces sean elegidos, que los vocales sean elegidos por los jueces es puro corporativismo. Ni garantiza ni asegura la independencia ni nada. Lo único que garantiza y asegura es que los repartos de poder y los equilibrios de poder que pueda haber dentro del Poder Judicial estén representados en el Consejo General del Poder Judicial. Punto. Eso no tiene nada que ver con la independencia del Poder Judicial ni con la separación de poderes. Eso es simplemente establecer un sistema en el cual nosotros aseguramos que son nuestros intereses y solo y exclusivamente nuestros intereses los que nos gobiernan. Pero es que eso no es independencia, eso es corporativismo. Entonces yo creo que sería importante empezar a aclarar eso. Segundo, recordar que la Constitución española no dice que la justicia emana de los jueces, dice que la justicia emana del pueblo. Eso es. E igual que el gobierno, el presidente del gobierno es elegido por las Cortes Generales, en este caso por el Congreso de los Diputados, igual que otros muchos órganos, no hay nada de malo, no hay nada que atente contra la separación de poderes. Es más, no hay nada que encaje mejor en el concepto de separación de poderes de que una parte de los vocales o del teórico gobierno de los jueces tenga la legitimidad democrática que le confiere ser elegidos por los representantes de la soberanía popular y en este caso de la soberanía nacional. Entonces, más que ser un atentado contra la independencia del Poder Judicial, es una manera de reforzar la legitimidad, que es la base de la independencia de cualquier poder. La independencia sin legitimidad no sirve de nada. No puede haber independencia sin legitimidad. La legitimidad es la base de cualquier ejercicio independiente de cualquier poder, y en este caso del Poder Judicial. Y otra cuestión es efectivamente lo que tiene que ver con el contenido del acuerdo, donde podemos discutir múltiples elementos, ¿no? Pero el hecho de que yo tengo mucha curiosidad por ver si efectivamente el Poder Judicial, que lleva 5 años y pico, los magistrados, sus señorías, con todos mis respetos, que llevan prácticamente, desde que yo tengo uso de razón, presentándose como víctimas inocentes de un sistema cruel, manipulados por políticos que lo único que persiguen es influir en su trabajo, nuestros pobres jueces, que como todos sabemos son personas que no tienen protección legal ninguna, que no tienen estatus profesional o social, que realmente es un ejercicio heroico ser independiente cuando eres magistrado, porque tus condiciones laborales y personales y profesionales son tan difíciles que, hombre, hay que comprender que no les quede más remedio que hacer de correas de transmisión. Tengo mucho interés en ver si son capaces ellos mismos de llegar a un acuerdo para presentar siquiera una propuesta. Elisa. Sí, no, yo también por aclarar algunas cosas, evidentemente, como también decía Aroca, se le pide el informe al nuevo Consejo porque es, digamos, técnicamente se supone el órgano más adecuado. Evidentemente, esto es una cuestión de después de tramitación parlamentaria, pero sí me parece relevante encargar al propio Consejo, que al final es un poco agente, si se quiere, o sujeto de todo esto, esa propuesta de reforma. Y creo que será importante ver lo que sale de esa mayoría, que además se exige de 3/5 partes. Derecho comparado, muy importante también. Efectivamente, el derecho comparado hay de todo, pero está bien conocer, no digamos de oídas, sino en particular cómo funcionan otros
sistemas que tienen consejos parecidos al nuestro, otros no lo tienen, ¿no? Otra cosa que habéis dicho, de acuerdo, por supuesto, la legitimación de los jueces deriva de que son los intérpretes de las leyes que hacen en el Parlamento. Eso es así, pero lo que no podemos confundir es el hecho de que la justicia emana del pueblo, que es perfecto, como todos los poderes, como digamos todos los poderes del Estado, con el hecho de la regulación que sí existe en la Constitución de cómo se regula el poder judicial. Entonces yo creo que también a veces se produce mucha confusión, es que los jueces no los elige ni aquí ni en ningún sitio, salvo a lo mejor en Cuba, que no sé cómo funciona. Claro que su legitimidad, bueno, en el Tribunal Supremo, en los tribunales ordinarios. Vale, bien, es un sistema, pero vamos a ver, que eso también es interesante, es un sistema totalmente distinto del de derecho continental, que es el que tenemos en España, en Italia, en Alemania, en Francia. Dicho eso, sí que me parece muy relevante y creo que es un avance que se ponga el foco en algo que no se ponía mucho, que es la objetivación de los nombramientos, que evidentemente es un primer paso, que claro que ese es el tema, Esa es la influencia de la política en la justicia, que estás influenciando a través de los vocales, de nombramiento de unos y otros, los nombramientos en la cúpula judicial. Y eso sí es relevante. Es cierto que no se soluciona, pero se ponen los pasos. Y por último, claro, a mí tampoco me gusta esta renovación, pero esta renovación se ha hecho conforme a la normativa que existía y conforme a la lista del año 2018. Yo también insisto, ¿me gustaría más otro sistema? Sí, pero este era el sistema vigente. Breve, Aroca, no, muy breve. Es que me sorprende que el Consejo General del Poder Judicial tenga que reunirse ahora con sesudos juristas y jueces ellos mismos. No, para conocer el derecho comparado. O sea, que en 6 años no han tenido tiempo de revisar sus apuntes, o incluso yo les presto los míos. Y, por ejemplo, les recomiendo que se lea la ley fundamental de Bonn, porque tú cuando has rechazado que nos comparemos con el derecho norteamericano, que es el derecho común, bueno... porque nuestro sistema es diferente. No, pero el alemán no es diferente al nuestro. Pero no tienen Consejo General del Poder Judicial. Efectivamente, ni tienen consejo, ni nombran los jueces como lo nombramos nosotros. Por tanto, te lo digo para que... Hay otros sistemas que sí. Sí, pero te lo digo para que los repasen, que no vayan a perder tiempo para ponerse a estudiar. Y por último, hombre, independencia judicial, separación de poderes, y ahora resulta que en el acuerdo unos jueces han vetado a otros jueces para que no estén en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Dónde está la despolitización? Hombre, hay nombres y apellidos circulando por ahí. Pero no habrán sido los partidos. No, hombre, es que ¿quién los nombra? En el abierto de Javier Aroca, Lisa de la Nuez y Antón Losada, me queda todavía un asunto relacionado con el acuerdo para la renovación del Poder Judicial, que de alguna manera ha salido ya colateralmente en el análisis, y es la visión del Gobierno, que quiere utilizar ahora la negociación para los presupuestos del año que viene como una pista de aterrizaje para volver a acercarse a sus socios de investidura, sobre todo ahora que algunos de estos socios están criticando al PSOE por formar, dicen, una gran coalición con el Partido Popular. Guillermo Lerma, ahora de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Así que si arranca la negociación para los presupuestos, lo que le toca hacer al Partido Socialista es empezar a hacer equilibrios de nuevo. Sí, el PSOE quiere rebajar ese malestar que ha generado en sus socios el acuerdo para renovar el Poder Judicial. Creen en el Ejecutivo que esas críticas responden al recelo que tienen los grupos por haber perdido influencia en esta negociación. Así que para intentar calmar ese nerviosismo, ayer el Gobierno solemnizó, dio relevancia política a un anuncio que en realidad es un mero trámite, el primer paso para redactar los nuevos presupuestos generales del Estado. El diálogo con los grupos no empezará de hecho hasta después del verano, pero abriendo el debate sobre las próximas cuentas, la Moncloa intenta poner el foco de nuevo en la mayoría de la investidura, que es con la que espera seguir sacando adelante la agenda social y los grandes hitos de la legislatura. Todo pendiente, eso sí, de cómo se despeje el escenario político en Cataluña. Los socialistas intentan fijar la idea de que la posible repetición electoral en esa comunidad no tiene por qué influir en el futuro de las cuentas. Montero pedía aislar la negociación. Que los presupuestos deberían de tener su propio recorrido y los demás debates, que hay muchos que están abiertos en el marco de la política española, tener sus propios entornos y sus propios foros, y no justamente que sea el proyecto de presupuesto el lugar, ¿no?, para donde discutir cosas que son ajenas a las cuentas públicas. La Moncloa insiste en que el acuerdo con el PP refuerza la posición del Gobierno. Defienden que firmando el pacto, los de Feijóo se convencen de que Sánchez agotará la legislatura, aunque entre los grupos parlamentarios, Ángels, el convencimiento es que la estabilidad depende sobre todo de cómo acaben las conversaciones para hacer a Illa presidente y de la reacción de Esquerra y Junts a esa posibilidad. Guille, gracias. Hasta luego. No quiero alargarme mucho en este asunto, porque me quiero ir a Bruselas, que están nuestros compañeros esperando también para hablar de la elección de los altos cargos de la Unión Europea, pero sí de alguna manera
manera, Aroca, este malestar que manifiestan los socios, tanto de gobierno como de investidura, conecta con lo que tú decías, que al final es un acuerdo que no refleja la pluralidad del Parlamento. Bueno, al menos en este caso el Partido Socialista, que es el grupo mayoritario dentro del gobierno, se ha dado cuenta, lo cual es una buena noticia, pero le va a costar. Le va a costar porque si se llega a un acuerdo presupuestario, que yo creo que se llegará, porque los aliados del PSOE muchas veces demuestran ser más responsables que el propio PSOE. O sea, la mayoría de investidura a veces da la sensación de estabilidad, de coherencia mucho mayor que el propio partido mayoritario. Va a producirse un acuerdo, creo, porque nadie está interesado desde la izquierda de tumbar al gobierno, pero le va a costar más caro. Le va a costar más caro porque ha creado un ambiente de desconfianza, y no me estoy refiriendo a los partidos, digamos, más situados a la izquierda. Me estoy situando incluso en los partidos menos a la izquierda, por ejemplo el PNV. El PNV me da la impresión de que está profundamente dolido por la manera en la que el Partido Socialista ha llevado a cabo estas negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que ha hecho, ya que estamos en tiempos futboleros, el Partido Socialista es achicar el espacio democrático. Y le va a doler la cabeza porque cuando se juega en tan pocos sitios, al final hay muchos pelotazos. Antón, breve. Bueno, yo voy a hacer una revelación que quizás sorprenda a los socios del gobierno, ¿no? Esta sensación de que la legislatura puede terminar mañana no le conviene a ninguno. Pues esta sensación de que llevamos un año, vamos a las gallegas, ahora las vascas, ahora las catalanas, ahora, bueno, las catalanas no sabemos, ahora el presupuesto. Cuando se apruebe el presupuesto, que yo también creo que se aprobará, ¿qué será? A ver si llegamos a la Navidad o a ver si vienen los Reyes este año con más regalos. Es decir, ¿cuál es el siguiente hito, ¿no? Yo creo que a los socios, por supuesto al PSOE, pero a los socios del gobierno, a ninguno, da igual su posición ideológica o geográfica, le conviene seguir manteniendo esta sensación de que la legislatura puede acabar mañana. Porque eso solo beneficia a los partidos que no forman parte de la mayoría que en este momento está gobernando. Elisa. Sí, yo simplemente por apuntar que yo meter a Junts y al PNV en el bloque progresista, bueno, de aquella manera, y luego con respecto a la fiabilidad de los socios del gobierno, pues también habría mucho que hablar, en particular de Junts. Pero dicho eso, yo creo que lo interesante es que el análisis del PSOE es correcto. Sus socios se ponen nerviosos porque demuestras que te puedes poner de acuerdo por otro lado, y obviamente eso supone que pierden influencia. De ahí que entiendo que ahora quiera hacer estos gestos de cara a los presupuestos y aislar, digamos, las dos negociaciones. A mí, como ya sabéis, como me parece una buena idea que te puedas poner de acuerdo de vez en cuando con el principal partido de la oposición, sobre todo sobre temas institucionales, no me parece mal. Con respecto a si la legislatura va a durar o no, de verdad que no tengo opinión, pero estoy de acuerdo que generar esta sensación de incertidumbre continuamente es, yo creo que es agotador. Es agotador, esa es la palabra, es agotador. Voy a Bruselas porque empieza a la 1 del mediodía la cumbre europea, reunión de los líderes de los 27 que se sientan para cerrar la estructura institucional de la Unión de los próximos 5 años. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Enrique, lo que van a hacer los 27 hoy es ratificar un acuerdo que ya viene gestado por las tres grandes familias, y eso está generando rechazo. Vamos a ver en qué se traduce, después en la reunión y en la negociación. Rechazo a la extrema derecha, especialmente por parte de Meloni y de Orbán. Sí, estamos hablando de un acuerdo cocinado previamente que se terminó de pulir este martes cuando los principales negociadores de los populares, socialistas y liberales desatascaban el acuerdo que establece que los populares se hacen con la Comisión, los socialistas con el Consejo y los liberales con la alta representante. Acuerdo hecho por 6 negociadores que representan a 23 de los 27 asientos del Consejo y representan además a casi 400 escaños del Parlamento Europeo. Pero es el hecho de que se haya cocinado previamente es precisamente el argumento al que se aferran Víctor Orbán o Giorgia Meloni. Cuestionan su legitimidad y podrán aferrarse a eso para poner trabas a que se apruebe ese paquete, pero no podrán bloquearlo. ¿Por qué? Porque los nombramientos se aprueban por mayoría cualificada reforzada. Y esto significa que se necesita el apoyo en la práctica de 20 de los 27 estados. Y esos apoyos ya están, porque aquí lo que tenemos serían 4 estados díscolos o más exigentes con ese pacto. Fuentes diplomáticas nos
nos cuentan que el presidente del Consejo, que será el árbitro de esta reunión, Charles Michel, tiene la voluntad de que se apruebe por consenso, pero se antoja muy difícil. La protagonista sería Giorgia Meloni, que podría echar un pulso y exigir, por ejemplo, una vicepresidencia con responsabilidad económica a cambio de no torpedear las negociaciones, y ahí pondría a von der Leyen en una situación que le exigiría hacer ciertos equilibrismos, porque siempre un gesto a la derecha podría alejar después a los verdes de la ecuación y podría necesitar sus votos luego para su ratificación en el Parlamento. Bueno, en la cumbre se debatirá también, Ángels, la agenda estratégica de los próximos 5 años. Se espera la visita de Zelensky, que sería especialmente simbólica porque acaba de iniciarse el proceso de adhesión a la UE. Por último, recordemos que el presidente español no asiste, delega su voz y voto en el canciller alemán. Es algo sobre lo que ya hay precedentes. España lo ha hecho en otras ocasiones con Portugal. Y por añadir una cosa última sobre el perfil de los candidatos, quizá la más desconocida en España sería la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Fuentes de la delegación española nos dicen que le han pedido que recuerde que la amenaza rusa se extiende mucho más allá de Ucrania y que deberían centrarse en no olvidar otros puntos geoestratégicos como el Sahel o América Latina. Pues desde ese mediodía, Consejo Europeo. Gracias, Enrique. Iremos informando sobre esto. Hablaba Enrique del papel de Meloni, del cabreo, vamos a decirlo así abiertamente, de Giorgia Meloni, que no lo disimula. De hecho, ha reconocido públicamente que se siente ofendida por cómo no están teniendo en cuenta el peso que ha ganado su grupo parlamentario después de las elecciones al Parlamento Europeo. Así que nos vamos a Roma. Marina García. Marina, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque lo que quiere Meloni es poder, ¿no? Influir en la política de la Unión, y por eso quiere una comisaría de peso o incluso, y lo decía ahora Enrique, una vicepresidencia de la Comisión. Sí, esta historia empieza ya la semana pasada, como estamos diciendo, cuando la líder italiana fue excluida de las negociaciones previas a los nombramientos de la nueva legislatura paralelas al Consejo Europeo Informal, en el que se empezaron a perfilar estos acuerdos. En aquel momento, Giorgia Meloni no pudo contener su expresión de antipatía con otros líderes, y este miércoles, con los acuerdos casi cerrados que confirmarían que la influencia de la líder italiana ha sido nula, no pudo contener su enfado ante el Parlamento italiano. Ha cargado contra los acuerdos de populares, socialistas y liberales sin eufemismos o fórmulas formales. Critica que no consideren al grupo de conservadores guiados en Europa por ella a la altura, y cree que los líderes no hayan interpretado el cambio de voto es una ofensa. También llegar con los nombres ya decididos incluso antes de las elecciones, sin interrogarse sobre lo que tiene que cambiar en la UE. Mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, diciamo, non fare, a Roma si direbbe neanche la parte di interrogarsi su cosa vada modificato. Y expresó además que negociar los llamados top jobs no significa tener una mayoría, y mucho menos tener una mayoría fuerte. Ha definido los acuerdos de estas horas como frágiles. Si considerano una maggioranza, io credo che quella maggioranza sia molto fragile, ma non è questo il tema che mi interessa. Y se mostró dispuesta a repetir todo sin filtros en el encuentro de los líderes europeos que comienza hoy, pero Meloni tendrá que medir muy bien su nivel de enfado para no alejar aún más su principal objetivo: obtener para Italia una comisión o, como decimos, una vicepresidencia de mucho peso, por ejemplo, aquella económica. Marina, gracias. Gracias. Es verdad que hace falta esa mayoría cualificada para poder ratificar los cambios que ya están consensuados entre los 27, pero también es verdad, y hablábamos, Antón, del cabreo de Meloni, que no lo va a poner fácil, ni ahora ni durante toda la legislatura. Sí, menos mal que, como dice Felipe González, Meloni ha aportado estabilidad. Estabilidad, exacto. Exactamente, menos mal, ¿no? Que si, imagínate que llega a aportar inestabilidad. Bueno, el caso de Meloni, yo creo que tiene dos trabajos, que era lo que me decía a mí cuando era pequeño y me agarraba un berrinche. Tienes el trabajo de cabrearte y el trabajo de descabrearte, porque tiene muy poco margen de maniobra. Su crecimiento ha sido el que ha sido. El grupo que ella representa ha crecido 14 eurodiputados, pero es que el grupo parlamentario popular ha crecido 13. ¿Es que me está hablando? El aumento de mi fuerza y de mi peso. Bueno, lo que esto está recogiendo es que el resultado de las europeas no se correspondió afortunadamente con las expectativas que usted tenía y con las expectativas que tenía toda la extrema derecha, la marca blanca y la marca negra, las dos.
Y estamos viendo uno de los principales análisis que uno pudo hacer aquella noche, que es que se quedaron muy por debajo de lo que aspiraban y que no son necesarios ni relevantes para el gobierno de la Unión Europea. Y ahora a Meloni le tocará decidir si sigue en el extremo, porque Europa no se gobierna, la Unión Europea no se gobierna desde el extremo, si sigue en el extremo o inicia el deseable camino hacia el centro y hacia la estabilidad que algunos ya le daban por iniciado, ¿no? Pero la capacidad que tiene Italia en este momento o Meloni, para forzar nada en la Unión Europea es cero. Elisa. Sí, no, yo también pienso que quizás también es más una estrategia negociadora, ¿no? De cara a conseguir efectivamente un puesto importante en la Comisión, que yo creo que eso sí que puede ser. Y por otro lado, siendo cierto lo que dices, Antón, no es menos cierto que es evidente que la influencia que puede empezar a tener la extrema derecha, o si queremos esta extrema derecha no tan negra, no sé cómo llamarla ya, va a existir, ¿no? Y en ese sentido... Puedes llamarla la extrema derecha mala y la peor. Bueno, bueno, pero creo que es la distinción técnica. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que creo es que esta mayoría que se va a formar y que evidentemente es, desde luego desde mi punto de vista, la mejor posible, sí que debería, creo, empezar a tener en cuenta no tanto, digamos, la extrema derecha sí o no, sino las causas que hacen que mucha gente en muchos países de la Unión Europea realicen este tipo de votos, porque creo que eso sí que es importante diagnosticarlo bien, más allá de pensar que, oye, esto es un desastre, pero entender un poco qué es lo que hay detrás. Y en ese sentido, el otro día leí una entrevista muy, muy interesante con un politólogo que se llama Ian Krastev, que hablaba mucho de esa incertidumbre, de ese temor que hay detrás de mucho voto a la extrema derecha y que desde luego estaría muy bien que se empezara a abordar desde políticas europeas y sobre todo desde políticas europeas hechas desde el centro, ¿no? Aroca. Bueno, en este caso sí ha funcionado, siguiendo la tradición europea, la coalición entre la socialdemocracia y los sectores conservadores de Europa para garantizar la continuidad, digamos, política de la Unión Europea como espacio de integración política, no solamente económica. Yo creo que eso es muy saludable porque siempre ha sido así. Y eso ha formado parte, digamos, del conjunto más fuerte del proyecto europeo, cuando, por cierto, no participaban algunas derechas periféricas en los acuerdos, porque no correspondía, por ejemplo, la española, ¿no?, que estaba en otros menesteres allá por los años 50 y 60. Eso es verdad. Pero también es verdad que la democracia en Europa ha estado muy severamente amenazada en los últimos comicios. Hay que recordar que la señora von der Leyen también participó en un cierto blanqueo de la extrema derecha, anticipándose. De la menos mala. Anticipándose a lo que podría ocurrir. Es decir, que esa parte de la derecha alemana, constituida en principio solamente por Weber y ahora resulta que también por von der Leyen, pues resulta que se aproxima a sus pecados, digamos, de los primeros años del siglo XX. Pero no ha funcionado, afortunadamente. Ni siquiera el blanqueo filipino, al que se ha referido antes Antón Losada, ha servido para que la señora Meloni haya sido vista de otra manera en Europa. Afortunadamente, porque coincido, la derecha extrema es mala para Europa, no solamente es mala para los ciudadanos, sino que es mala para el proyecto europeo. Es que si habéis tenido la curiosidad, aunque sea de ojear... Es tóxica. Si habéis tenido la curiosidad solamente de ojear los programas de todas estas formaciones políticas, veréis como lo que decía es: vamos a Europa para destruirla desde adentro, por resumiros. Eso es lo que decía. Luego, por tanto, es muy buena idea que esto ocurra así. Y también es un mensaje que tiene una cierta pedagogía. Con la extrema derecha en ninguna parte. Fijaros cómo hemos pensado este programa. Hemos empezado este programa con la alianza en Valencia del Partido Popular con la extrema derecha y fijaros a dónde nos lleva. Luego, por tanto, hombre, a pesar de que en este caso nos haya favorecido la aritmética democrática más que la voluntad democrática en algunos casos, como el de von der Leyen, que por cierto le va a doler la cabeza cuando llegue la votación, porque algunos demócratas europeos no le perdonan que fuera blanqueadora de la extrema derecha en campaña electoral. Bueno, pues a ver si esto nos sirve de pedagogía en España. Con la extrema derecha no se puede ir a ninguna parte porque acaban destruyendo la convivencia y la democracia. Voy a hacer una pausa. Dime. No, que yo decía que estoy de acuerdo, pero que eso se puede aplicar a España también. Quiero decir que ¿por qué es posible dejar fuera a la extrema derecha? Porque haces una coalición de centro. Esta es la realidad, digo, en Europa, ¿eh? El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Javier Aroca, Elisa de la Nuez y Antón Losada decía yo, nos vamos a Washington. No, donde nos vamos es a Atlanta, porque Atlanta será el escenario de la otra gran previsión internacional del día, que es ese primer cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Las encuestas ya saben que siguen pronosticando para estas elecciones un resultado muy, muy ajustado. En Atlanta está la corresponsal de la SER en Estados Unidos, Sara Canals. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es una oportunidad la de hoy, una oportunidad de oro para Biden para despejar las dudas que genera su edad, también para conseguir el voto de las mujeres, haciendo que Trump se retrate con su rechazo al aborto, y tendrán que hablar de inmigración, que es un tema bastante complicado para los demócratas. Sí, este primer debate podría cambiar el rumbo de una campaña en la que ambos candidatos se pisan los talones en los sondeos y, sobre todo, generan muy poco entusiasmo entre el electorado. Así que esta noche tanto Biden como Trump intentarán reforzar su imagen entre sus bases, pero sobre todo atraer a los indecisos, al votante independiente y, en definitiva, a ese electorado que en estados como este, como Georgia, pueden determinar la balanza de cara a noviembre. Para ello, Joe Biden intentará venderse fuerte, como un líder, ante un presidente que tacha de débil y de deshonesto, y centrando su campaña también en la economía y en la inmigración. El presidente Biden llega a esta cita tras una semana recluido en la residencia de Camp David, preparándose con sus asesores y con su edad y su capacidad mental en el punto de mira. He's sleeping now. De eso precisamente se burlaba Trump, que no ha interrumpido su agenda a menudo por priorizar el ataque, la provocación, en vez de entrar en el fondo del asunto. Lo cierto es que este debate será atípico, con un candidato delincuente por primera vez en la historia y sin público y con los micrófonos encendidos solo para quien tenga el turno de palabra, para evitar precisamente las constantes interrupciones que vimos en los debates de 2020. Porque esto, Sara, se suma a la situación judicial de Donald Trump, ¿no? Hay resoluciones pendientes todavía. Pues en estas elecciones ya de por sí atípicas se le suma un distintivo más, que es el peso que está teniendo la justicia en toda esta campaña. Por un lado, en el Tribunal Supremo, que en los próximos días tiene que emitir una decisión de gran repercusión. Si Donald Trump goza de inmunidad presidencial por su rol en el asalto al Capitolio, y de ser así, ¿hasta qué punto? Una decisión favorable podría librarle de los juicios que tiene pendientes, y aunque esto no acabe sucediendo, Trump ya ha ganado tiempo. El juicio federal que le examina por su papel en aquella insurrección estaba previsto para marzo, y aunque se reanude antes de noviembre, una posible condena llegaría tras los comicios, y en el caso de ser presidente, Trump podría autoindultarse. Y más allá del Supremo, Trump también está pendiente de conocer su sentencia por la condena en el Tribunal de Manhattan por el caso Stormy Daniels. Será este 11 de julio, y aunque la cárcel es poco probable, un arresto domiciliario, por ejemplo, podría privarle de asistir personalmente a la convención republicana, donde será ratificado como candidato y que tendrá lugar 4 días después en Milwaukee. Sara, gracias. A vosotros. La verdad, Antonio, es que es un debate que genera mucha expectación, porque creo que tiene todos los ingredientes, es decir, la situación judicial que nos estaba describiendo ahora Sara de Donald Trump, la situación personal de Joe Biden, al que le hemos visto en algunas lagunas importantes en los últimos tiempos, el propio perfil de Donald Trump, y además todo esto con unas encuestas que marcan un resultado ajustadísimo. Sí, la verdad es para poner el despertador, oye, como para ver es como cuando pones el despertador para ver la final de la NBA, ¿no? Sí. A ver quién gana esta noche. Por varias razones. Bueno, primero déjame que te diga que oía que el presidente podía autoindultarse y pensaba, ¿qué estaríamos diciendo en España? Sí. Si aquí el presidente del gobierno pudiera autoindultarse. Pero bueno, dejando aparte eso. Aquí hay varios elementos. Sí, pero en la lista de países que ha citado antes Feijóo, Estados Unidos no lo ha puesto. No lo ha puesto, no, porque es una democracia. Porque es una democracia consolidada. Bueno, y no olvidemos que el fiscal general del Estado es a la vez el equivalente al ministro de Justicia, con lo cual ya, pero bueno. Arranca, que varias vamos tarde. cosas. Una, este es interesante y es importante porque hace 4 años los debates fueron decisivos. Los debates fueron decisivos. Primero porque Trump generó la expectativa de que iba a arrasar y no arrasó, más bien los perdió. Y Biden creció espectacularmente. El momento aquel del shut up, man, yo creo que fue definitivo cuando le manda a callar a Trump, ¿no? Entonces, influyeron en la campaña hace 4 años, de una manera determinante, pueden volver a hacerlo. Segundo, las encuestas han empezado a cambiar después de la condena de Trump. Por primera vez, Biden vuelve a ponerse por delante, incluso en la encuesta de la Fox, 2 puntos de ventaja, que no es nada.
2 puntos de ventaja, ¿no? Y la tercero, vamos a ver cómo funciona este nuevo formato, que eso también es interesante, eso de que tengan los micrófonos cerrados. Cuando no les toque. Claro, es que yo creo que eso beneficia a Trump, porque le va a impedir o va a protegerle de esa imagen de abusón que da tantas veces y de maleducado, ¿no? Aroca. Pues lamentablemente en esta ocasión, que con todas las virtudes que tiene un debate de esta naturaleza, mucha gente en Estados Unidos y sobre todo fuera de Estados Unidos se lo van a tomar como un chequeo médico televisado. O sea, van a estar más pendientes del estado de salud del señor Biden, que ha sido, aparte de que hay razones objetivas para pensar que es un hombre, en fin. Pero también ha habido una campaña, incluso con mucho montaje y mucho fake, incrementando sus incapacidades, ¿no? Por tanto, primero va a ser un chequeo médico. Y después yo creo que, bueno, va a ser un debate interesante desde el punto de vista de las posiciones. Hay que recordar que el señor Trump también tiene ya 78 años, pero que lo que verdaderamente está en juego es cómo evolucionan las minorías. Acabo de ver aquí en la televisión un titular precisamente de Trump diciendo que él estaba contento porque las minorías estaban ascendiendo vertiginosamente apoyándolo a él. Ahí va a estar el quid de la cuestión. Elisa. Sí, a mí me parece que más allá del debate, que evidentemente será muy interesante, el problema de fondo es muy grave, ¿no? Que es la incapacidad que han demostrado los dos grandes partidos de presentar unos candidatos, digamos, mínimamente razonables. Uno desde el punto de vista obvio de sus muchísimos problemas judiciales, un populista, un demagogo, y el otro porque es una persona sencillamente muy mayor que, con independencia de que esté un poco mejor o un poco peor, parece que esto en sí mismo es un problema. Y creo que lo que se están jugando realmente, o nos estamos jugando, porque Estados Unidos es muy importante, es que la propia democracia americana siga siendo una democracia funcional, a lo mejor no formalmente, pero sí en la práctica, ¿no? Y creo que esto va a ser muy, muy importante. Últimos minutos de este abierto para otra información de carácter internacional, que es la que nos ha tenido pendientes toda la madrugada, porque la noticia ha estado en Bolivia con esa intentona golpista que ha tenido en vilo una vez más al país andino y de hecho a toda la región. Un grupo de uniformados ha tratado de tomar al asalto el Palacio Presidencial de La Paz con la intención declarada de cambiar el gobierno, aunque después de varias horas de tira y afloja han abandonado su objetivo y el cabecilla de la insurrección ha sido detenido. Vamos a actualizar, Bayola, de nuevo, vamos a actualizar cuál es la situación, porque hablamos, por lo tanto, de un intento fallido de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Arce, al que el general golpista responsabiliza de ordenar la asonada para hacer aumentar su popularidad. Sí, el fracaso de la intentona golpista y la detención de su principal responsable han agitado una vez más las aguas de Bolivia, uno de los países del mundo que más golpes de Estado ha sufrido desde la década de 1950. Miren en qué situación estamos, en qué crisis nos han dejado. Las Fuerzas Armadas pretenden destructurar la democracia. El que abra es el general Juan José Zúñiga, el hombre que hasta este pasado martes comandaba las Fuerzas Armadas bolivianas y que ayer se sublevaba contra el gobierno de Luis Arce, que recordemos en 2020 sucedió a Evo Morales, en un movimiento que ha despertado ciertas suspicacias por la hora elegida, las 4 de la tarde, mala hora para un golpe de Estado, y el escaso número de militares implicados. En pocos minutos los golpistas conseguían rodear el Palacio Quemado, que apenas estaba protegido por la policía. Ese palacio es la antigua sede presidencial de La Paz y tenían un objetivo declarado, el de acabar con el gobierno. Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado. Así narraba un periodista local el momento en el que ese grupo de militares rompía la puerta de acceso con una tanqueta, en una imagen que va a quedar para la historia del país, junto a esta del enfrentamiento cara a cara entre el presidente Arce y el golpista Zúñiga. Entre el ruido se escucha a Arce ordenar al general Zúñiga, que ya estaba depuesto, regresar con sus hombres a los cuarteles. Esto mientras cientos de personas empezaban a remolinarse en torno al Palacio Presidencial, mostrando su apoyo a Luis Arce con gritos de "Lucho, no estás solo" y "los golpistas no pasarán". Horas después, el cabecilla y varios miembros de la intentona golpista eran detenidos en La Paz y el presidente nombraba a un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Y con este nombramiento vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales. Apetitos inconstitucionales, decía, de algunos militares que han manchado el uniforme. La duda, Ángels, está en por qué ahora y de esta forma se han sublevado los militares. El país lleva meses sumido en una crisis social y económica, con unas protestas que no cesan por la falta de dólares, por la falta de ingresos del hidrocarburo y sobre todo con una popularidad de su presidente que está dañada. Y ahí es donde cobran sentido los análisis de algunas personas que creen que puede haber sido el propio Luis Arce quien se haya dado un autogolpe. El presidente me dijo
La situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Esta semana. Una acusación que vendría subrayada por esas palabras del detenido general Zúñiga, que asegura que fue el presidente quien le había ordenado sacar los tanques a la calle para reforzarse de cara al público como el valedor de la democracia frente a los militares sublevados. Veremos en qué queda todo esto. Veremos en qué queda todo esto, porque dentro de un rato amanece Bolivia, veremos cuáles son las novedades. Gracias, Bayo. A ti. Que ya estoy Estaba pensando, ¿quién está cantando? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que me había olvidado. Pues no sé qué deciros. Es que hoy es día de karaoke, ¿no? Es que es jueves de karaoke, es verdad que es jueves de karaoke. Esta también es una buena para karaoke. Ana Oslé, buenos días. ¿Qué tal, Pepe Ángel? Rubio, buenos días. Buenos días. Con la canción de fondo y con el tarareo de... Bueno, un tarareo no, que le está poniendo la letra incluso de Antón Losada. No, un inglés perfecto. Son los coros. Venga, vamos con lo que vamos a hacer a partir de ahora. Que está ahí Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, ya nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, para recordarnos qué ha significado la figura de Assange en el mundo de la tecnología y la información. También cómo va la NASA en la carrera con China y Elon Musk, porque parece que va perdiendo, de momento va perdiendo. Así que vamos a ver. Y un par de hallazgos de paleontología, cómo a través de un hueso, de un solo hueso, sabemos cómo eran la sociedad de los cuidados. Un niño con síndrome de Down. Sabemos que aguantó hasta los 6 años, lo sabemos, toda esa información la tenemos a través de un solo hueso. Vale, muy bien. Y como desde hace un año, desde el 29 de junio de 2023, están prohibidas las llamadas comerciales. Bien, pues eso de... ¿A que ustedes lo han notado? ¿A que ustedes lo han notado? Mentira. Pues, Está prohibido. eso de llamarte a tu móvil, dices? eso de llamarte a tu móvil para venderte algo sin consentimiento explícito no se puede hacer. Así, ¿Ah, no? No se puede hacer desde hace un año. Pero se hace. Se sigue haciendo. Y queremos que los oyentes nos cuenten a partir de las 10:30, pero lo pueden hacer ya, pueden llamar ya, porque estamos cogiendo llamada al 900-100-800 sus dramas con esas llamadas comerciales. ¿Siguen viviendo esas incómodas y molestas llamadas? 900-100-800. Desde hace un año. ¿Puedo llamar yo también? Puedes llamar. Desde hace un año están prohibidas, pero yo creo, y lo estamos demostrando con los que estamos aquí sentados, que todo el mundo sigue recibiendo estas llamadas. 900 a la hora de la siesta. A la hora de la siesta. 900-100-800 para que nos llamen y nos lo cuenten. Yo me voy a ir a un sitio en el que se guardaban grandes fortunas, grandes lingotes, y ahora se guardan grandes tesoros de la cultura hispana. Hoy vamos a guardar nosotros, la cadena SER, uno, lo contaremos luego. Ocaña traerá sus 3 estrenos de la semana, que hablarán de la libertad, esto que tanto nos gusta. Y en Al Diente, que ya le digo Al Diente, Sí, es Al Diente, nos vamos a meter en los conventos para ver esos dulces, no los de Belorado, las monjas, que creo que están riquísimos. Dicen que hacen unas trufas muy buenas. Unas trufas Exacto. buenísimas, pero vamos a hablar de los dulces de convento. Pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20. Javier Aroca, Lisa de la Nuez, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.